esta semana en el Vende Diferente Podcast. Si vos le querés vender una pyme, tu mayor diferencial respecto de todos los otros vendedores, ¿sabés cuál es? Es ideológico. Si vos a la pyme la querés, al dueño de la pyme lo valorás, lo respetás y lo admirás, te aseguro que ese dueño lo va a percibir. Mira, sí. Hay una investigación de mercado que se hizo en Europa. Le fueron a preguntar a los dueños de las pymes qué es lo que más valoran de un banco y qué es lo que más analizarían de un banco para que sea su banco principal. No le hablaron de los productos, no le hablaron del home banking, no hablan de la tasa de interés. ¿Sabes qué dicen? Yo quiero un banco que me entienda. Es tiempo para vender. Oye. Bienvenido al Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes, YouTube o Spotify. De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy estoy con mi amigo de Argentina, Martín Quiros, y vamos a hablar, chicos, sobre un tema que es nuevo. Que ustedes que escuchen este podcast sabemos que mi enfoque está en B2B. También hay otros términos, B2C, hay B2G, Business to Government, hay B2D. Incluso hemos tenido algunos invitados hablando de B4B. Y hoy tenemos un tema que es B2SMB, ¿ok? Que significa Business to Small to Medium Sized Business. Small to Medium Sized Business, obviamente es un término en inglés, en español significa pyme. También mi invitado ha escrito 2 libros sobre este tema y es un consultor de pymes y empresarios familiares. Entonces, Martín Quiros, bienvenido, amigo, al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás? Hola Cris, un gusto estar contigo aquí. La verdad que soy seguidor de tu podcast como apasionado de las ventas. Siempre te escucho y he conocido a mucha gente que no conocía y que me pareció sumamente interesante. Así que estar de este lado es un gusto para mí. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por estar aquí. Obviamente te conocí hace muchos años, ¿no? Fue en EXMA 2019 en Bogotá. Cuando tú vivías en Colombia. Sí, en ese sí. EXMA grande. Esa charla que diste fue sobre el mismo tema, ¿cierto? Sí, de hecho fue la primera charla abierta sobre B2SMB, fue justamente en EXMA Colombia, creo que fue en el año 2019, si no me equivoco. Sí, 2018, sí. 2019. Cuando estaba Barack Obama. Exactamente. Y todos estábamos súper emocionados por participar en el mismo evento de Barack Obama, obviamente. Sí. Exacto. No lo conocí. ¿Al final lo conociste? Sí, a 200 metros. Sí. Yo no iba a pagar, que era como $1,500 para tomar una foto con él. Y yo, Sí. No sé, tal vez. No hace falta. Por eso tenemos Photoshop, ¿no? Exactamente. Listo. Entonces, antes de profundizar mucho en el tema, cuéntame un poquito de cómo llegaste a crear este modelo de B2SMB, y entiendo que este fue hace muchos años y como me comentaste, ya existe otro instituto en Estados Unidos hablando del mismo tema, pero tú llegaste primero de ellos, ¿cierto? Sí, mira, lo que pasó es que yo siempre me dediqué, mi padre es un referente en el tema pymes, como consultor y conferencista. Y nosotros organizamos siempre congresos para pymes en Argentina y ahora en todas partes de América Latina. Y lo que nos pasó en un momento es que un banco en Chile tenía la necesidad de capacitar a su fuerza comercial, que en vez de atacar al segmento corporativo, pasaba a atacar el segmento pyme. Y es muy difícil porque en vez de hablar con un CFO de una compañía grande de cientos de millones de dólares, tenía que hablar de cientos de miles con el dueño de una pyme, algo mucho más pequeño y demás. Y había que motivarlos.
Entonces nos pidieron en ese momento una capacitación que en ese momento la dio mi padre y fue la primera vez, Cris, que nos pusimos del otro lado del mostrador. Dijimos, si nosotros sabemos cómo piensa el dueño de la pyme, sabemos cuáles son los dolores porque lo ayudamos en su día a día, ¿por qué no enseñarle a las compañías a cómo venderle servicios o productos de valor agregado al dueño de la pyme? Y ahí me di cuenta, yo había trabajado muchos años en multinacionales en temas de tecnología, en B2B, me di cuenta que todo lo que yo sabía de B2B me servía para venderle a las pymes, pero no me alcanzaba. Y ahí creamos, jugando con las siglas B2SMB, creamos el Business to Small and Medium Business, es decir, empresas que le venden a pymes. Y empezamos a desarrollar ese modelo. Y la verdad que hoy en día hemos trabajado con muchos bancos en casi todos los países de América Latina, con compañías de seguro, con empresas de tecnología, donde hablamos justamente cómo venderle a la pyme. Y hace más o menos 6 años atrás, en Estados Unidos, se creó el B2SMB Institute, que no es que me copiaron a mí, sino que yo los investigué, una empresa que, al igual que nosotros, generaban contenido para pyme y vieron esa oportunidad que la verdad que y hay las principales compañías del mundo que le venden a pymes están suscritas a ese instituto y hace eventos de networking y demás. Pero en América Latina y en el mundo, te diría, de habla hispana, los únicos por ahora que estamos hablando de este tema, creo que somos nosotros. Genial, genial. Y mencionaste que B2B te ayudó mucho, pero falta un poquito para tener un enfoque específico en small to medium-sized businesses, los pymes. Entonces, cuéntanos cuáles son las diferencias principales cuando estamos vendiendo a las pymes, ¿ok? En lugar de las empresas grandes, porque obviamente los dos son business to business. Y la gente escuchando, me imagino, tiene experiencia vendiendo a los dos, pero cuando vamos a solamente enfocarnos en los pymes, ¿cuáles son las diferencias más grandes que has visto? Mira, una de las cosas principales es que el dueño de la pyme, sea una empresa de 5 empleados o una empresa de 100 o de 200 empleados, cuando hablas con el dueño de la pyme, para ese dueño de la pyme, la empresa es como un hijo. Es casi lo más importante que esa persona tiene, ¿ok? Sí. Por lo tanto, si vos quieres venderle un servicio o un producto a la pyme, no es lo mismo hablar con el dueño, con el padre o la madre de ese hijo, que hablar con la niñera, la chica que cuida a ese hijo. Por ejemplo, cuando mis hijos eran pequeños yo tenía una niñera. ¿Esa niñera era de confianza? Totalmente que era de confianza. Si no, no la dejaría con mis hijos. Ahora, el padre o la madre éramos nosotros. Si vos querés venderme algo para que yo duerma tranquilo, para que mi hijo esté tranquilo, me lo tenés que vender a mí, porque soy el que vibra con eso, ¿ok? Entonces, eso es un tema. Y lo otro que tenemos que pensar, que el dueño de la pyme siente que saca plata de su bolsillo, saca la plata del bolsillo de él para pagarlo. No es que tiene un presupuesto, ¿ok? En lo que sea, sino que él siente, entonces tenés que mostrarle concretamente cuál va a ser el valor por esa inversión que está haciendo, porque a él le duele pagarlo. Eso es un buen punto, porque muchas veces los vendedores que están acercando mucho a las empresas grandes saben que las empresas grandes tienen presupuestos. Y es más complicado ir fuera de un presupuesto cuando estoy negociando con una empresa grande. Y ellos me dicen, Chris, solamente tenemos este presupuesto y yo sé que ese no es suficiente para mi solución que yo quiero brindar, obviamente que va a brindar los mejores resultados. Yo entro en una conversación sobre cómo podemos conseguir estos otros $10,000. Ok, hay otro departamento, podemos involucrar otro subsidiario, otro equipo comercial. Entonces, en lugar de tener 10 personas, tenemos 20, pero todos estamos compartiendo presupuesto. Cuando hablamos con un pyme, ok, una empresa de 5 empleados, 100, no tienen presupuesto y muchas veces tenemos una conversación y la gente dice, no, pues tengo la necesidad, pero no tengo presupuesto. Y eso es un momento un poquito complicado porque no sabemos cuánto está dispuesto de invertir. Pero eso es lo chévere. Si podemos destacar el valor, el cliente puede invertir lo que sea.
es la responsabilidad del vendedor. Totalmente. Si vos, esa es la ventaja. A ver, hay muchas desventajas vendiéndole a la pyme. ¿Cuáles son las ventajas? La decisión es rápida. Puede ser mucho más rápida que en una multinacional o que en una empresa grande. Segundo, Sí. no requiere presupuesto. Si es útil lo que está viendo y el dueño de la pyme le ve valor, va a salir a pedir plata porque le estás dando un buen negocio. Así que en ese sentido es mejor. Lo otro muy importante, cuando vos le vendes al dueño de una pyme y te va bien y queda fidelizado, no te cambia tan fácilmente, porque sabe que vos lo entendiste y lo ayudaste. Es muy fiel. Otro tema, en los dueños de las pymes no hay rotación. Vos le vendes a una empresa multinacional que tardaste un montón en venderle. Cambian el gerente de compras, el gerente de IT, el gerente comercial. Tienes que de vuelta remar y empezar de vuelta. Sí, porque la rotación es de 2 años, promedio, 3 años. Bueno, en la pyme no hay rotación, el dueño se queda toda la vida. Así que lo que inviertes en la pyme te va a dar frutos durante toda tu trayectoria profesional posiblemente. Eso también es una ventaja, ¿ok? Entonces digo, hay muchas ventajas respecto de cómo venderle el de atenderle al segmento pyme. Y te digo más, hay una ventaja profesional. Yo todos los días hablo con directores y gerentes que atienden al segmento pyme. Antes, los únicos que tenían puestos de pymes eran los bancos, porque lo que se llama la banca pyme existe hace más de 40 años. Ahora, las compañías de seguros tienen responsables de venta pyme, las empresas de tecnología, las empresas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque todas las empresas de la pirámide, la punta de la pirámide, ya nos peleamos para sacárnosla. Bueno, el próximo tesoro importante son las pymes, así que si vos te aprendés a venderle a la pyme y a formar equipos que le vendan a la pyme, profesionalmente es un desafío y vas a tener mucho trabajo. Sí, hay muchas pymes también. Yo estoy seguro que yo he visto cifras diciendo que, no, pues este fue en Colombia, 97% de las empresas en Colombia son pymes. Sí, sí, el universo es infinito, ¿ok? Pero sí es verdad que tenés que encontrar cuáles son las llaves para que ese dueño de la pyme te dé su tiempo, su atención y luego su dinero. Son esas 3 cosas, ¿no? Primero, que te preste atención. El tiempo para que vos le expliques y que una vez que se lo expliques le puedas mostrar que esto realmente va a ser útil. Si no, ni siquiera te va a atender el teléfono ni te va a dar una reunión, porque es una persona, el dueño de la pyme es una persona sin tiempo de por sí. Sí, ¿Okay? Sí, todos hemos estado ahí. Yo sé que obviamente los pymes pueden ser empresas pequeñas, que es hasta 50 empleados, ¿cierto? Pequeñas. Cada país tiene su manera, pero yo te diría que cualquier empresa en la cual los dueños tienen una injerencia importante sobre las decisiones, es una pequeña o mediana empresa. Puede ser de 5 empleados, pero también tú conoces muy bien el mercado colombiano. Hay empresas que tienen 250, 300 empleados, que tienen todo profesionalizado, su gerencia intermedia, pero los que toman las grandes decisiones siguen siendo los dueños. Bueno, es una mediana empresa. Y en Colombia también hay un término de microempresas, que es, yo creo que de 1 a 10, pero es casi como parte de pequeñas. Sí, yo diría que las micro, estás hablando de alguien que está más solo, que no tiene la problemática de manejar empleados, porque tal vez ni siquiera tiene empleados. Es más parecido a un emprendedor. Ahí no hay, es más parecida a la venta lo que sería el B2C, ni siquiera que el B2B, ¿ok? Por eso yo pienso siempre, en pymes tenemos que pensar a partir de 5 empleados para arriba, para poder tipificarlos y ver cuáles son sus dolores, ¿no? En ese momento. Aún yo diría que es B2B, porque aún yo diría que es un B2B, si estás vendiendo un micro, porque vas a pasar por los mismos procesos y hay... sí, B2C para mí es algo un poquito más transaccional, puede ser. Es verdad, estoy de acuerdo. Y sí, mencionaste algo importante sobre conversar con los dueños, ¿ok? Porque digamos que estamos acercando una empresa mediana con 150 empleados, entonces eso es una empresa grande. Si alguien ha llegado a este punto,
es un dueño, un empresario exitoso, y ellos no quieren hablar con todos sus proveedores o proveedores potenciales. Entonces llegamos a alguien dentro de la empresa, puede ser alguien de recursos humanos, de mercadeo, de ventas, de tecnología, lo que sea, pues depende de nuestra solución, lo que estamos vendiendo. Pero aún, como dijiste, sabemos que el dueño toma la decisión. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cuál es la mejor manera para llegar al dueño? ¿Ok? Porque lo que siempre pasa es presentamos una solución a esas personas que tal vez tienen un poquito de influencia, pero luego la solución llega a la mesa del dueño y el dueño es como, no, no vamos a hacer esto, no veo el valor en esto, eso es muy costoso y Sí, ya, perdemos la oportunidad. mira, los dueños de la pyme tienen como si fuera un reloj de arena, que es como un cronómetro, que cuando alguien les va a hablar, ponen ese reloj en su cabeza y le dan 15 segundos, 30 segundos, un minuto. Después de ese minuto, si no ven información de valor, dejan de escuchar. Entonces, ¿cuál es el problema que tengo? Primero, supongamos que yo le estoy vendiendo una solución a un gerente de recursos humanos. Yo hablo con el gerente de recursos humanos. Yo, como conocedor de mi solución, le tengo que decir cuál es el speech que le tiene que dar el gerente de recursos humanos al dueño de la pyme. Supongamos que lo que le estamos dando es un servicio, un software que me va a permitir manejar mejor el talento. Entonces, si el gerente de recursos humanos le dice al dueño de la pyme, esto nos va a permitir manejar mejor el talento, es porque es lo que se debe hacer, todas las compañías lo están haciendo, la gente va a estar mejor, el dueño de la pyme es muy posible que no escuche. Ahora, si el gerente de recursos humanos le dice, tengo una solución que nos va a bajar la rotación de personal o que nos va a bajar el ausentismo y eso en el año nos puede representar tanto dinero, el dueño de la pyme dice, ¿cómo? Y te va a escuchar. Pero hay que ser muy concreto. El dueño de la pyme no decide por el deber ser, lo que se debe hacer. En las corporaciones, vos lo sabés muy bien, vos no podés tener hoy una multinacional que no tiene un proyecto de inteligencia artificial. ¿Porque lo necesita? No sé si lo necesita, pero ninguna multinacional puede decir, no tengo ningún proyecto de inteligencia artificial. Lo tiene que tener, aunque sea porque se debe tener. Yo conozco multinacionales que no tienen CRMs. Bueno, puede pasar, pero sí que alguien supuestamente lo está analizando. A lo que voy es, el dueño de la pyme va a decidir si siente que le sirve para su negocio. Entonces, vos lo que tenés que tratar de entender es qué es lo que le sirve para su negocio. Segundo, una llave para entrar en el dueño de la pyme es que vos le muestres que tenés conocimiento y experiencia en su actividad. Supongamos que este dueño de la pyme tiene una distribuidora de productos alimenticios no perecederos en Panamá o en Colombia. Va a ser muy difícil que si yo le quiero vender un CRM me escuche. Ahora, si yo le digo, queremos tener una reunión con vos de 30 minutos, porque nuestra compañía tiene experiencia trabajando con distribuidores en toda América Latina, pero específicamente en Panamá o en Colombia, tenemos experiencia de haber trabajado con distribuidores de alimentos y en el caso de no perecederos tenemos un caso de éxito en Argentina que creo que te puede interesar, ahí ya te empieza a escuchar. ¿Por qué vos le estás hablando de su mundo? Su mundo son la distribución de alimentos no perecederos. Una pregunta aquí. Digamos que tú has trabajado con el competidor más grande de esta pyme y tú estás usando tu experiencia trabajando con su competencia y los resultados que has brindado a su competidor, luego intentando generar interés. Decir, mira, podemos hacer lo mismo para ti. ¿Lo ves esto como una ventaja o cómo recibe este tipo de información un pyme? Porque a veces los pymes pueden ser celosos como, ¿por qué estás haciendo eso con la competencia? Algunos tal vez van a decir, no, pues si estás con ellos no quiere nada que ver contigo. O hay algunos que tienen una mente más abierta diciendo, has hecho para esto, para nuestra competencia, pues necesitamos lo mismo porque ya estamos perdiendo participación en el mercado. Sí, a ver, primero que si lo estás haciendo para su competencia o para el más grande, que no es competencia tal vez,
compite, pero es mucho más grande que él, te va a dar la reunión y te va a escuchar. Sí, El dueño de la pyme, la principal fuente de aprendizaje y de formación y de actualización que tienen los dueños de las pymes son sus proveedores. No es un curso o una conferencia de Martín Quirós. La principal fuente de actualización que tienen son sus propios proveedores. Así que por lo menos te va a dar la reunión. Ahora, lo de la competencia es relativo. ¿Por qué? Porque el dueño de la pyme, justamente porque es pyme, debe tener una competencia muy atomizada. Distribuidores de alimentos no perecederos, hay cientos. Ahora, si vos vas y le vendés justo al competidor de distribuidor de alimentos no perecederos de la zona de Bogotá donde vos estás, esa es su competencia, pero si es en Medellín, no es su competencia. ¿Me explico? Lo que digo es que él o ella va a valorar mucho el expertise que vos tenés en esa actividad. Porque ¿cuál es la principal barrera de entrada para el dueño de la pyme? Cuando le vendemos un servicio de alto valor agregado o un producto de alto valor agregado, te va a decir esto: gracias, Chris, pero nuestra actividad, nuestro giro es muy específico, es muy particular, no creo que, no es para mí. Es más, se autoexcluye. Si vos le querés vender un CRM y le hablás que este CRM lo tiene implementado las empresas más grandes del mundo y es el más exitoso, no te estás acercando, te estás alejando. Porque él te va a decir, esto no es para mí, yo soy más chiquitito. sí. ¿Okay? Entonces, tenés que tener cuidado. También piensen que yo soy muy, muy pequeño para ustedes, entonces no me van a dar como la atención que quiero. Sí. Eso. Esa es una de las principales barreras por las cuales las multinacionales les cuesta venderle a las pymes. De hecho, si vos mirás el sector de tecnología, la multinacional no le vende a la pyme. ¿Quién le vende a la pyme? Sus partners, sus distribuidores. ¿Qué son sus partners y sus distribuidores? Son pymes. Pymes que hablan el mismo idioma que la pyme que le venden. No hay nadie mejor para venderle una pyme que otra pyme. Nadie es mejor. Eso está pasando a mí en este momento. Entonces, en mayo yo di una serie de 4 masterclasses para un cliente grande de tecnología. Es una mayorista de tecnología a sus canales de Microsoft. Y al final de la jornada de los masterclasses, yo conseguí 4 contactos para hacer testimonios. Hice un testimonio con una empresa y al final del testimonio yo dije, pues, muchas gracias obviamente por testimonio. Me encanta que hemos brindado esos resultados. Yo estaba investigando tu empresa un poquito y yo estaba intentando agendar una reunión con ellos y lo hice, pero de una la chica me dijo, ¿sabes qué? Esta empresa podría estar también interesada en este tipo de servicio. Esta fue la competencia directa en Ecuador de mi cliente con quien yo estaba trabajando en Colombia. Y yo hablé con ellos y yo estaba usando como todo lo que yo hice en este proyecto, obviamente la recomendación de su partner sobre estas conferencias y ya estamos en etapas de organización, no cerrar el negocio, pero ya voy en otras reuniones. Entonces, esto muestra el poder de usar referencias de competencia, de competidores y partners. De la actividad, no hay dueño de pyme que no te vaya a dar una reunión si vos le mostrás que tenés un conocimiento de su actividad que él no tiene. Te va a escuchar, aunque sea para saber qué hace el competidor, aunque después no te compre, pero la reunión te la tiene que dar. Entonces, uno de los temas fundamentales, de vuelta, una de las llaves para entrar es mostrar que tenés experiencia en su actividad. ¿Ok? Eso es muy importante. Mencionaste algo antes en tu ejemplo de gerente de recursos humanos, que luego estaba hablando con el dueño sobre mejorar rotación de empleados, disminuir el ausentismo, cosas así. Un problema aquí es que el vendedor está hablando con el gerente de recursos humanos y luego el gerente de recursos humanos tiene que hablar con el dueño. Y a veces hay una brecha de comunicación. Estamos vendiendo obviamente la idea de reducir rotación de empleados, ausentismo, cosas así. Pero la manera en que el gerente de recursos humanos está vendiendo esto al dueño
es diferente. Entonces, hay una manera en que el vendedor puede controlar mejor como transferencia de comunicación. Sí, hay una manera que es, el gerente de recursos humanos tiene el sombrero de recursos humanos, pero el dueño tiene todos los sombreros, todos Sí. juntos. Entonces, si vos le decís al gerente de recursos humanos, mira, te voy a pedir un favor, hagamos una reunión ejecutiva de 20 minutos y que te voy a poner el cronómetro con el dueño de 20 minutos. Yo termino a los 20 minutos. Si a los 20 minutos me quiere hacer preguntas, yo me quedo. Pero en 20 minutos le vamos a mostrar de manera ejecutiva cómo la solución nuestra impacta no solamente en recursos humanos, sino que tiene impacto positivo en otras áreas. Como por ejemplo, la forma que nosotros tenemos de financiación le va a hacer que esto sea más un costo variable y no un costo fijo. Cuando al dueño de una pyme le decís, acá no hay inversión, acá es por uso, por ejemplo, le estás vendiendo tecnología, es en la nube, es música para sus oídos. No hay inversión. Lo pago por variable, si lo consumo, si no, no lo pago, es genial. Todo lo que es soluciones de tecnología hoy están realmente a medida de la pyme. Lo que pasa es que tengo que entender qué es lo que le está pasando. El dueño de la pyme le tiene terror a aumentar los costos fijos, le tiene terror a aumentar la cantidad de empleados. Entonces, cada vez que yo le ayudo a decir, no tenés que aumentar la cantidad de empleados o no tenés que aumentar los costos fijos, sino que vas a pagar un variable, es música para sus oídos. Eso vale oro para el dueño de la pyme. Pero tengo que poder interpretarlo, ¿ok? Sí, no, y incluso tenemos que ir un poquito más allá siempre, porque si hablas de disminuir rotación de empleados, ¿ok? Ausentismo, hay otros beneficios para el negocio, ¿ok? Porque si vamos a disminuir rotación de empleados, tenemos empleados más comprometidos que van a brindar un mejor trabajo, vamos a tener clientes más satisfechos, vamos a invertir menos en contratación, información, porque esos son costos muy altos. Entonces, no solamente esto, vamos a disminuir costos operativos y podemos aumentar ventas porque vamos a tener empleados más comprometidos. Esto es lo que un dueño quisiera escuchar, ¿cierto? Y lo otro que podés hacer es hacerle preguntas al gerente de recursos humanos que vos sabés que él no sabe la respuesta. Sí. Y si en la pregunta el dueño y el gerente de recursos humanos entiende que, si yo le pregunto, ¿cuál es el costo de adquisición de un nuevo empleado? El recursos humanos lo sabe. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuál es el costo de no atender un llamado telefónico porque faltó el empleado del call center? Tal vez el de recursos humanos no lo sabe. Y tal vez el dueño no lo sabe, pero él se lo queda pensando, dice, sería interesante saber eso. De vuelta, hasta en las preguntas que nosotros les hacemos, les mostramos que nosotros conocemos del negocio. Y si nosotros conocemos de su negocio, yo te quiero escuchar. Si vos conocés, yo te quiero escuchar. Y lo más importante también es mostrar que esta información que estamos pidiendo es importante para presentar la mejor solución. Porque este va a justificar como una reunión adicional, porque después decir, ¿por qué necesitas esta información? Y lo explico, y luego yo digo que con esta información tal vez podríamos hacer otro tipo de solución o implementación, o puede salir un poquito más económico para ustedes. O porque con esta información te voy a decir en cuántos meses se te va a haber pagado esta inversión, por ejemplo. Sí. Sí, bueno. Y eso es algo que tenemos que justificar en frente de la Junta, porque siempre piden esto, el retorno sobre la inversión. Sí. Para eso es muy importante. Desde mi experiencia, Martin, pues porque recientemente yo he hablado bastante del proceso de compra, ¿ok? Porque tenemos que entender cómo un cliente va a comprar. Para identificar quiénes son las personas involucradas, cuáles son las necesidades que tenemos que identificar. Pero es diferente, ¿ok? El proceso de compra de una empresa de 5 empleados a 100, a 200, ¿ok? Cuando hablamos de los grandes, obviamente tienen departamentos de compras, de procurement, tienen que pedir mínimo 3 propuestas, hacen convocatorias grandes para sus licitaciones.
Entonces, hay los pymes, de nuevo, son de 5 a 250, lo que sea. ¿Cuál es la mejor manera para ti identificar el proceso de compra desde el Sí. principio? A ver, lo que tengo que entender es, yo digo, si vos te das cuenta en qué etapa está la pyme, te das cuenta cómo venderle. Yo digo, dime en qué etapa está la pyme y te diré cómo venderle. ¿Qué quiero decir? Cuando una empresa es emprendedora, es una persona sola, ¿ok? Ahí no voy a hablar mucho. Ahora, cuando la empresa empieza su etapa de expansión, es cuando la empresa que nació a los 2 años crece exponencialmente en facturación y en rentabilidad. Pero todavía recién tiene pocos colaboradores trabajando. La empresa que está en expansión busca 2 cosas. Busca crecer, más de 2 cosas. Busca crecer. Busca imagen, comprar cualquier cosa que le dé mayor imagen, lo está buscando. Y lo otro que busca, ¿sabes qué es? Reconocimiento. Esto sería alguien que está en expansión a un banco, le va a comprar la tarjeta corporativa y no la va a usar porque no tiene ni dónde usarla, pero te voy a llamar el día que tengo la tarjeta corporativa de mi empresa, te voy a llamar Chris y te voy a decir, te invito a tomar una cerveza y te digo, ay, voy a pagar con mi tarjeta corporativa porque mi banco ya confió en mí y tengo tarjeta corporativa. Esa es la etapa de expansión. Estoy en el proceso de conseguir esto para mi empresa en Panamá. Ahí está, ahí está. Ya. La tercera etapa es lo que nosotros le llamamos la etapa de estructuración. Es cuando la pyme ya empezó a crecer y tuvo una mudanza, su primer mudanza, la oficina quedó chica y ahora están en una oficina más grande, o tuvieron una ampliación de la fábrica. En la primer mudanza pasamos de expansión a estructuración. Ajá. La facturación sigue creciendo, la rentabilidad también, pero empiezo a tener otros problemas, como por ejemplo quiero tener procedimientos, quiero tener sistemas, quiero tener políticas de sueldo, necesito estructurar o coordinar porque la empresa ya es mucho más grande de lo que estaba antes. Así que todo lo que voy a comprar busco para también crecer, pero sobre todo para ordenar, ¿ok? Así que ¿para qué quiere la tarjeta corporativa? Alguien para decir, bueno, tengo que empezar a ordenar el tema de los gastos porque ya esto creció mucho y no sé cuánto gastamos en gasolina, por ejemplo. En la tercera etapa, en la cuarta etapa, que casi todas las empresas la atravesamos, es lo que nosotros llamamos la etapa de complejidad. En la etapa de complejidad, la facturación cae o cuesta mantenerla y la rentabilidad también. Es una empresa que está perdiendo plata, que está teniendo problemas financieros y que se les fue de las manos. Esa empresa, por ejemplo, si vos le decís con esto vas a crecer, no te va a comprar nada, porque esa empresa no quiere crecer. Esa empresa le gustaría volver el tiempo atrás, porque hasta a veces te dicen, siempre que crecí me fue mal. Las empresas se funden creciendo también, no por un tema económico, por un tema financiero y de complejidad del negocio. ¿Qué necesita alguien que está en esa etapa con problemas financieros y económicos? Necesita bajar los gastos, sobre todo los fijos, y simplificar. Cualquier solución que yo le diga, esto va a ser más simple y que vos te vas a concentrar en tu core business, lo ayuda. ¿Esto qué sería? Si él antes tenía una fábrica y la logística la hacía con sus camiones, la solución mejor que él puede tener es contratar a alguien, vender los camiones y contratar a alguien que le dé ese servicio, porque su negocio no es la logística, su negocio es la fabricación de muebles. Y hoy es tan compleja la empresa que necesita simplificar y ahorrar, ¿ok? Entonces, si yo puedo identificar en qué etapa está esa empresa, tenga 5, 10 o 200 empleados, me voy a dar cuenta cómo va a decidir el dueño, ¿ok? Entonces, si yo estoy pensando que con mi software el dueño va a poder crecer, le voy a mostrar crecimiento, para él es una mala palabra, según la etapa que esté. Entonces yo tengo que poder identificar en qué etapa está, en función de esto y qué problema está teniendo la empresa, porque de esa forma va a estar decidiendo el dueño en ese momento. Sí, sí, y para mí la mejor manera para explicar esto a un cliente o sacar esta información es dar un ejemplo, ¿ok? Entonces, pues voy a usar la venta de entrenamientos de ventas porque eso es lo que yo hago y eso es donde tengo mayor experiencia.
Entonces, si es un pyme de 200 empleados, yo digo, mira, para darte una idea, la última vez cuando yo hice un entrenamiento para una empresa similar a ustedes, yo estaba involucrado con el gerente de mercadeo por tales razones. Yo conversé con el gerente de recursos humanos, incluso yo tuve una reunión con la junta para hablar con el financiero, con el dueño sobre tal tema. Entonces, estoy básicamente dando un ejemplo del proceso de compra de una empresa similar. Y luego yo hago la pregunta, ¿cómo funciona dentro de la empresa y qué hicieron la última vez cuando contrataron a alguien para hacer un entrenamiento? Entonces, estoy abriendo las puertas para recibir información beneficial para decir, ok, por esas razones, yo pido otra reunión con tal persona para conseguir esta información, porque el error más grande que yo he visto vendiendo los pymes es que la gente pasa la propuesta a la primera persona, porque piensan que es una empresa pequeña y esta persona tiene todo el poder, pero no es cierto, no es No es cierto. cierto. Eso es un error muy común el que vos mencionás. Y es así, si el dueño, si es algo importante lo que le estás vendiendo y no conoces al dueño, es muy difícil que le vayas a vender algo. Sí. Es muy difícil. Incluso cuando yo pido una reunión con la persona de verdad, yo sé que va a tomar la decisión que tiene influencia y no me quieren dar esta reunión, yo no quiero participar porque yo sé que no voy a ganar, no voy a presentar la mejor solución, claro, no voy a porque vos entender de verdad lo que claro. necesitan. Sí. Claro, porque te das cuenta que sos la propuesta 2 o la 3 para que tenga las 3 propuestas. Sí, exacto. Y eso es, Exactamente. no queremos estar ahí como en el friend zone. Ni es friend zone. Exactamente. Están usando nosotros en este caso. Exactamente. Y a veces ves a algunos dueños que no quieren, pues mencionaste que hay algunas personas que no quieren crecer porque están enfrentando como retos financieros, tal vez están perdiendo partes en el mercado, hay tecnología nueva y no están actualizadas. Pero a veces ves a algunos dueños que no quieren crecer porque ya están contentos con lo que tienen, es decir, en 2 años o 3 años ellos pueden seguir con los mismos ventas, con los mismos empleados, con los mismos clientes y ya están satisfechos o todo el mundo está buscando progreso y crecimiento. A ver, una cosa es crecer, el tema es que una cosa es crecer en facturación y otra cosa es crecer en rentabilidad y tener cada vez una mejor empresa. No todos quieren crecer. Yo digo que cada dueño de empresa tiene su tamaño de cantidad, por ejemplo, de empleados que puede manejar y que es muy exitoso en eso y que cuando Sí. pasa determinado tamaño ya empieza a no ser tan bueno. Y eso tiene que ver con las capacidades de cada persona. Hay personas que eso llegan, manejan 15 empleados y cuando pasan el número 16 ya empiezan a tener problemas. Y hay personas que manejan 350 empleados y recién a los 400 empiezan a tener problemas. Así que cada uno tiene que encontrar su tamaño. Lo que digo es, el dueño siempre tiene ambición, aunque sea ambición por cuidar lo que tiene, porque sabe que no es permanente. Quiero decir, alguien que tiene una empresa en Panamá, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, nadie le asegura que el año que viene va a poder seguir manteniendo el nivel, porque todo el tiempo se le presentan crisis y nuevos desafíos. Así que todo el tiempo está ese dueño viendo cómo hago para que esto sea más eficiente y sea cada vez mejor negocio. Eso, sí. Lo que pasa es que muchas veces la gente que tiene alrededor del dueño, sean gerentes, sean sus hijos o sean amigos, le dicen, no, vos deberías hacer tal cosa, vos tendrías que hacer marketing digital. Bueno, está bien, seguramente tengo que hacer marketing digital, pero para eso tengo que escuchar a alguien que sabe del tema de marketing digital y que entendió mi negocio, porque si no es como que la gente se aleja y el dueño no sabe a quién escuchar. Acá te voy a dar otra llave. El dueño de la pyme se siente muy solo, muy solo. Así que cuando vos sos un proveedor o un vendedor que tenés oportunidad de estar con él y lográs que él se siente identificado y que él se siente entendido por vos, te va a escuchar y te va a valorar. Déjame darte un ejemplo. Suponte que a mí me duele la espalda y no voy al médico, demoro en ir al médico, al final voy al médico. Y voy a un primer médico número 1 y me dice, mirá,
vas a tener que tomar este remedio, hacer rehabilitación, hacerte análisis, hacerte ecografía, bajar de peso y después de todo eso vamos a ver qué tenés que hacer, si te baja el dolor o no. Yo voy de ahí y no hago nada. Ahora voy al segundo médico, me sienta el segundo médico y me dice, ¿la espalda te duele más a la mañana o a la tarde? Sí, más a la tarde, le digo yo. Ok, ¿y vos trabajás mucho tiempo sentado? Sí, trabajo mucho tiempo sentado. ¿Y el dolor es punzante y permanente o viene y va? No, es punzante. ¿Y sentís dolor de cabeza a veces? Sí, siento dolor de cabeza. Y saca el mismo listado que me dio el médico número 1, me dice hacer todo esto. Y cuando me dice hacer todo esto, yo le hago caso, porque digo, al fin alguien que me entiende. Sí. Yo asumo que si él, él no me dijo nada nuevo, todo se lo dije yo, pero yo asumo que si él me entiende mi problema, él entiende la solución. Entonces, si vos te sentás con el dueño de una pyme y le decís simplemente eso, mira, yo veo que tu empresa tiene ya más de 20 años de trayectoria, es reconocida en el mercado, has formado muy bien a tus recursos humanos, hasta tus competidores te respetan, tus proveedores te valoran, pero me imagino por lo que vos estás atravesando ahora, que hay un momento que te cuesta mantener la facturación y que la rentabilidad te cae y no sabés qué está pasando. Decís, ¿cómo puede ser que antes con menos ganaba más? Y el dueño de la pyme habla así. Te ve como ese médico. Dice, él me conoce, te quiero escuchar, quiero conversar con vos. Seas de un banco, una empresa de tecnología o una empresa de un software de recursos humanos, lo que sea. Entonces, lo que tenemos que buscar con el dueño de la pyme es identificación para que nos escuche. ¿Por qué explico todo esto? ¿O por qué me apasiona contarle a las compañías cómo venderle a las pymes? No para que le saquen dinero a la pyme. A mí lo que me interesa es que hay muchos, y este es mi propósito, hay muchos dueños de pymes que tienen soluciones que son muy buenas a su alcance y ni las analizan. Y que son soluciones que le pueden salvar su empresa o mejorar su rendimiento. Entonces yo digo, si querés venderle servicios de valor agregado, tenés que entender a la pyme ¿sabe? Te voy a contar cuál es el mayor diferencial que un vendedor de alguien que le vende una pyme. Si vos le querés vender una pyme, tu mayor diferencial respecto de todos los otros vendedores, ¿sabés cuál es? Es ideológico. Si vos a la pyme la querés, al dueño de la pyme lo valorás, lo respetás y lo admirás por su trayectoria, te aseguro que ese dueño lo va a percibir. ¿Ok? Mira, hay una investigación de mercado que se hizo en Europa, le fueron a preguntar a los dueños de las pymes, ¿qué es lo que más valoran de un banco? ¿Y qué es lo que más analizarían de un banco para que sea su banco principal? No le hablaron de los productos, no le hablaron del home banking, no hablan de la tasa de interés. ¿Sabes qué dicen? Yo quiero un banco que me entienda. Yo quiero un banco que me acompañe en los momentos difíciles. Yo quiero un banco que no me dé solamente soluciones financieras, sino que entienda mi negocio. ¿Quién hace todo eso? El ejecutivo de cuenta del banco, el que está enfrente al dueño de la pyme. Esa persona es el principal diferencial que tiene ese banco. Sí, yo pienso lo mismo sobre los bancos. Wow, es de verdad, me encanta todo lo que has compartido con nosotros. Hay dos partes muy importantes, chicos. Es no siempre crecimiento, ¿ok? A veces que todos nuestros clientes quieren crecer, pero algunos no quieren más empleados, ¿ok? No quieren estar en otros países, solamente quieren consolidar lo que tienen en este momento y optimizarlo y ser más rentable. Y con este ejemplo, Martín, del médico, también muy, muy bueno. Y algo que yo aprendí de esto es que no queremos vender todo, ¿ok? Porque a veces cuando el dolor de hacer el cambio es mayor que el dolor que el cliente tiene, no, obviamente no van a tomar una decisión, no van a decir que no, pero si entendemos muy bien la necesidad del cliente y podemos decir, mira, yo entiendo lo que está pasando, con estos cambios pequeños, ¿ok? Que no son tan dolorosos, podemos hacerlos rápidamente, no tienes que hacer mucho, si vamos a aliviar este dolor grande que tienes dentro de la empresa. Entonces, el dolor para hacer el cambio tiene que ser menor del dolor actual que el cliente tiene. Listo, Martín. Estamos terminando el tiempo en este super episodio del podcast.
Tengo una pregunta más, pero antes cuéntanos un poquito cómo podemos conectar contigo para aprender un poquito más de cómo venderle a las pymes. Sí, mira, yo todavía no tengo un libro escrito sobre eso, pero yo tengo dos libros escritos sobre empresa familiar. Pero algo que podemos hacer es, a todas las personas que me contacten, que hayan visto este podcast, que me puedan contactar por LinkedIn o por Instagram, @martinpyme, lo que sí les ofrezco de regalarles en digital es un libro de mi padre se llama José María Quirós, y tiene un libro que se llama Etapas de la Pyme. Si vos le querés vender a la pyme, ese libro es la Biblia, es el ABC, ¿ok? Porque si vos lees ese libro vas a poder ver, no solamente diagnosticar en qué etapa está la pyme, sino que te va a permitir a vos buscar un montón de herramientas que te vayan a ayudar a que el dueño de la pyme sienta identificación, ¿ok? Así que a cualquiera que haya visto este podcast y me contacte por alguna de las redes, me pide y yo le voy a pasar, en un link le voy a pasar para que se descarguen el libro en digital. Genial, que súper regalo. Muchas gracias, Martín. Entonces, chicos, aprovechar obviamente, y contactar a Martín en las redes sociales. Entonces, la última pregunta. Hemos hablado mucho, Martín, de cómo mejorar nuestras ventas. Ahora, danos un consejo en cómo mejorar nuestra vida en general. Entonces, no tiene nada que ver con ventas, es algo que tú estás haciendo cada día, cada mes para mejorar tu vida en general. Mira, algo que empecé a hacer hace ya, en este año, yo cumplí ahora 50 años y decidí que, por ejemplo, empecé a no trabajar los viernes a la mañana. Me lo dedico a jugar al tenis, sobre todo cuando no viajo. Y eso me está ayudando mucho, no solamente a mi vida personal, sino que también me ayuda a ser mejor empresario, ¿okay? o mejor comercial, porque tengo una mañana para mí que la dedico solamente a eso y me hace ser mejor empresario durante el resto de la semana. Mi objetivo es lo que llegó a ser mi padre en algún momento, de cada 5 años ir sumando o una mañana, un día y cada día trabajar menos. Que eso de vuelta me ayuda a ser mejor empresario. Yo me doy cuenta que pienso de otra manera y es más, hasta se me ocurren ideas. Así que el poder tener nuestro tiempo personal fuera del fin de semana, me parece que eso realmente ayuda a la vida, pero también ayuda a la empresa. Genial, me encanta. Incluso sí, yo juego golf muchas veces los viernes. Y sí, con amigos. Y pues también porque es más barato jugar durante semana en Panamá, fin de semana. es doble precio, amigo, doble precio. Entonces, doble beneficio. Exacto. Muchas gracias, Martín, por estar aquí con nosotros en el Vender Diferente Podcast. Un abrazo, Cris, gracias. Gracias a ti. Y gracias a todo el mundo de nuevo por escuchar. Si este fue su primera vez, hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido. Y finalmente les invito a ser parte del club del 1%, donde podemos mejorar a 1% cada día y ser parte de este 1%, los mejores vendedores de nuestra profesión. Ahí tengo tips semanales, pro tips de ventas B2B, tácticas, herramientas que pueden implementar ya para mejorar sus ventas. Pueden inscribirse en másventasb2b.com/club. Entonces, másventasb2b.com/club. Listo, chicos. Un gusto de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerda, es tiempo para vender diferente.